Bueno, les doy la bienvenida al próximo seminario del grupo de biólogas de plantas y botánicas argentinas. Antes de presentarles a nuestra disertante, les quería recordar que tenemos una cuenta de Cafecito donde aceptamos donaciones para poder cumplir ciertos objetivos que tenemos para el año que viene, para poder seguir brindando más oportunidades, más seminarios, más webinars, etcétera, para toda la gente de nuestra red y la gente la comunidad más extensa. Un cafecito son 100 pesos, así que toda ayuda es bienvenida. Bueno, hoy les quiero presentar a la siguiente bióloga de plantas argentina que nos está acompañando en este seminario. Es el primer seminario del mes de los 2 que tenemos internacionales. Y es un placer presentarles a la doctora Daniela Sueldo. Daniela es actualmente postdoc en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. Daniela egresó de la Universidad de Mar del Plata, estudió ciencias biológicas ahí, e hizo su tesis de grado en el Instituto de Investigaciones Biológicas con Florencia Olivieri, y trabajó luego de recibirse un año con Ana Laxalt y Claudia Casalongue. Durante ese tiempo conoció a los colaboradores que tenían en ese proyecto, y fue así que decidió irse a hacer un doctorado afuera del país, en la Universidad de Wageningen, en Holanda, donde también hizo estancias en el Max Planck de Colonia, en Alemania. Luego hizo un primer postdoc en la Universidad de Oxford, y luego se mudó a la Universidad de Warwick, donde está ahora. Recientemente obtuvo una posición en Noruega como assistant professor, que después ella les va a contar en el seminario, y hoy nos va a hablar sobre muerte celular en respuestas inmunes de plantas. Y les quiero recordar que según las Naciones Unidas, este año es el Año Internacional de la Salud de las Plantas, así que nos viene re bien el seminario. Daniela, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Gracias. Comparto, ¿no? Sí. Ahí va, ¿eh? Se ve perfecto. Sí, ok. Bueno, si no me escuchan o algo, avísenme y trato de arreglarlo. Bueno, quería agradecer, Gabriela, por la presentación y sobre todo al Comité de Biólogas Vegetales y Argentinas por el trabajo que están haciendo con esta red, y particularmente o también en realidad por la posibilidad de poder contarles un poco lo que he hecho y las cosas que sí que me interesan. Y como Gabriela un poco les contaba, justamente en este momento de mi carrera para mí es importante poder ampliar mi red en la Argentina. Dani, sí, perdón. un poquito. Se ven los mensajes que te van saliendo. Sí. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Querés dejar de compartir y cerrar la mensajería? Ok. Gracias. Perdón, Daniela, en la opción de compartir, vos podés elegir compartir la aplicación únicamente donde tengas la presentación en vez de tu pantalla de tu computadora. Entonces ahí solo vamos a ver tu presentación y nada más que eso. ¿Ahí está? ¿La Ahí ven? está. Sí. Ok, bueno, muchas Perfecto. gracias, perdón. Entonces, bueno, lo que les quiero contar es justamente sí, un poco para poder conocerlas a ustedes y que ustedes me conozcan, lo que decidí es hacer la presentación de manera un poco cronológica, ¿no? Contándoles lo que he hecho a diferentes etapas de la carrera, y particularmente en relación a lo que es la respuesta, o lo que es la muerte celular en plantas como respuesta ante patógenos, y me voy a enfocar particularmente en la ejecución y hacia el final un poco en la coordinación multicelular de este proceso. Y esta foto la tengo puesta como comienzo porque de alguna manera responde o simplifica mucho la pregunta que quiero responder a largo plazo. Esta es una hoja de tabaco que ha sido infectada con un virus, y lo que ven en las puertas amarillas, las zonas amarillas son células que entraron en contacto con el virus y activaron esta muerte celular.
y las zonas verdes no sufren ese proceso. Entonces, un poco la pregunta muy básica es, ¿por qué cuando una planta termina con este proceso de muerte y de respuesta inmune, por qué quedan regiones verdes y regiones amarillas, ¿no? ¿Por qué no está toda la hoja amarilla? Pero voy a volver sobre esto hacia el final. Ok, como les contaba Gabriela, soy marplatense, hice mi tesis de grado estudié biología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, e hice mi tesis de grado en el IB, en el Instituto de Investigaciones Biológicas, y trabajé durante la tesis de grado con Flora, Florencia Olivieri, estudiando la interacción entre el tubérculo de papa y un hongo, e hice con ella, de hecho, mis primeras armas en lo que fue planta patógeno. Y acá pueden verme a mí el día de la tesis de grado, y esta era parte del laboratorio en ese momento. Y de hecho, Flora hoy continúa trabajando en eso, y hace unos días solamente un medio local le hizo una entrevista, así que si les interesa, las invito a que vean el artículo y lo que ella hace. En el caso mío particular, lo que yo trabajé con Flora fue estudiar justamente cómo proteasas que se producen tanto por el tubérculo como por el hongo interactúan en el apoplasto de ese tubérculo y tienen una influencia en la forma en la que, en si el tubérculo al final termina siendo resistente o susceptible. Y de hecho, vuelvo de vuelta después con proteasas un poco también. Y después de la tesis de grado trabajé en otro proyecto durante más o menos un año, en un proyecto en colaboración entre Ana Laxal y Claudia Casalongué, que en este caso tenía como objetivo entender el rol del ATP extracelular como molécula señal en plantas. Es decir, esa molécula tan conocida como molécula energética en animales se sabe muy bien que tiene una función de tipo parácrina, donde se libera de células que están sufriendo un tipo de daño, por ejemplo, y luego de liberarse es censada por las células vecinas, perdón, y en este proceso de censado se establece una comunicación celular, ¿no? Entonces, en el momento en el que esto inicia, en plantas no estaba muy bien descrito, y de hecho fue este trabajo, que fue la tesis de grado de Noelia Forese, si no recuerdo mal, bajo la dirección de Ana, que lo que ellas logran ver es que si se exponen células de tomate a ATP extracelular a 1 milimolar, se produce óxido nítrico, que es lo que ven acá como fluorescencia. Lo cual fue importante en comenzar la demostración de que esta molécula es efectivamente sensada por las plantas y funciona como molécula señal. Nosotros continuamos después un poco ese trabajo, y lo que logramos ver es que no solamente se produce óxido nítrico, sino que también se produce ácido fosfatídico, otra molécula que también es muy bien conocida como segundo mensajero en plantas. Entonces estos dos papers, juntos con otros trabajos que surgieron en el momento, fueron importantes en demostrar que el ATP sensado por un receptor que en ese momento no se conocía, activa, por ejemplo, fosfolipasas diferentes, esto lleva a la producción de ácido fosfatídico y después de óxido nítrico. Lo cual, como les decía, fue parte de la evidencia que llevó a establecer o a comenzar el establecimiento del ATP extracelular como molécula señal en plantas. Y también, hacia el final de la presentación, voy a volver un poco hacia esta molécula, porque para mí a mí me resultó muy interesante este tema y quedé bastante enganchada, digamos, en lo largo de mi carrera. Pero bueno, durante ese proceso trabajando con Ana, ella me puso en contacto con gente en Holanda que estaba buscando un estudiante doctoral, y entonces, como les contaba Gabriela, me fui a la Universidad de Wageningen, acá un poco en el centro, a hacer un doctorado en el laboratorio de fitopatología. Particularmente en el grupo que lidera aún Mathieu Joosten, que es un grupo que se enfoca en el estudio de la respuesta inmune de solanáceas en particular, y bajo la dirección de un postdoc que había en el laboratorio en ese momento, que era Vladimir Tamelin. Y acá pueden ver, esta es mi tesis doctoral, en Holanda se imprimen estos libritos pequeños de tesis, y esta soy yo el día de la defensa doctoral firmando directamente ya el título. Y durante mi tesis doctoral me enfoqué particularmente en los procesos que llevan a la activación de la muerte celular, que les voy a explicar ahora, y también a los que llevan un poco a la ejecución de ese proceso. Entonces, como les decía, el laboratorio tiene un interés en solanáceas y en particular en tomate, y esto es para mostrarles un poco los diferentes tipos de patógenos a los cuales el tomate como cultivo puede estar afectado. Un problema en el campo, digamos, bastante importante es el que se da por Pseudomonas syringae, que es una bacteria, y que se conoce como speck disease en inglés, porque se generan justamente estos pequeños puntos de tejido necrótico. Otro ejemplo importante es el que es un problema muy grande, sobre todo en España y en Holanda, es el pepino mosaic
virus, que genera estos tomates marmolados que obviamente la gente después no quiere comprar. Y un ejemplo muy bien estudiado de la interacción de tomate con un patógeno es el del caso del Cladosporium fulvum, que es este hongo que ven acá, que si bien no es un problema en el campo, es un sistema que está muy bien establecido como modelo. Y se conocen genotipos de tomate que son completamente susceptibles a este patógeno, y principalmente porque no pueden percibirlo, entonces la planta sí, sufre la enfermedad básicamente, y de la misma manera se conocen genotipos que son resistentes al patógeno y sí son capaces de activar una respuesta inmune. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste esta respuesta inmune que las plantas son capaces de activar? Y esto es una simplificación muy grande del sistema. Pero lo que ven acá es un diagrama de una hoja y después diferentes tipos de patógenos, como por ejemplo hongos o micetes o bacterias, y estos patógenos generalmente permanecen en el apoplasto, no ingresan dentro de la célula. Pueden generar algún tipo de estructura, pero la mayor parte del patógeno permanece afuera. Y el primer evento, que es el que desencadena en realidad el proceso de inmunidad, es el evento de percepción del patógeno. Entonces, para ello las plantas tienen receptores inmunes. Algunos de estos receptores inmunes están mirando hacia el apoplasto, hacia afuera, para detectar moléculas que son derivadas del patógeno que se acumulan en el apoplasto. Y otros de estos inmunoreceptores están dentro de las células, son citoplasmáticos, y detectan moléculas que los patógenos introducen dentro de las células. Estos receptores a nivel proteico y evolutivo son moléculas diferentes, y no voy a entrar en detalle en eso, pero lo importante es que la activación de estos receptores lleva a una cascada de señalización, y esa cascada de señalización se caracteriza por calcio, eventos de fosforilación, especies reactivas de oxígeno, etc. Y eventualmente culmina con la inmunidad. Y en algunas situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de cascada activada por los receptores inmunes, esta inmunidad está asociada a la activación de la muerte, básicamente, que se puede ver como respuesta hipersensible. Acá la tienen como muerte celular programada. Y básicamente la idea es que como estos patógenos dependen de un tejido vivo para poder sobrevivir y básicamente sí, cumplir con su objetivo evolutivo de enfermar a la planta, por decirlo de una manera, al cometer suicidio de las células que fueron afectadas por el patógeno, como ven en este caso que las estoy pintando de amarillo, eso hace que la infección se frene, ¿no? Entonces estas células mueren, el patógeno no sobrevive y de esta manera la infección se frena. En los últimos, no sé, 15, 20 años, la cantidad de evidencia y el conocimiento se ha incrementado mucho sobre todos los mecanismos que llevan a la activación de estos receptores, ¿no? ¿Qué residuos se fosforila, qué molécula perciben, etcétera? Pero a medida que vamos bajando en lo que sería la cascada de señalización, sobre todo entrando en lo que es ejecución y coordinación y control, sabemos menos y menos en lo que respecta a muerte, incluso a veces al punto de lo que es la definición de muerte, ¿no? Entonces ese es un poco lo que les quiero contar de un poco de ejecución y hacia más adelante de la coordinación. Y lo que también quería mostrarles es esto, relacionado con lo que decía Gabriela también del año del salud vegetal, justamente el impacto que tiene la activación de este tipo de muerte en cultivos. En este caso lo que ven son dos cultivos de papa que han sido infectados con Phytophthora infestans, que es un problema un patógeno muy importante de papa, bueno, en la Argentina y también en Europa. Y en este caso, el que es resistente, básicamente genéticamente está capacitado para reconocer ese patógeno y como parte de ese reconocimiento activar una respuesta de defensa y de muerte, y el cultivo que está al lado no es capaz de reconocer el patógeno y no activa esa respuesta de defensa ni la muerte. Entonces esto demuestra claramente que no solamente es importante entender estos mecanismos desde el punto de vista de curiosidad científica, sino también que el conocimiento de estos mecanismos nos puede ayudar a generar cultivos que respondan de una manera mucho más eficiente y rápida. Entonces, entrando un poco más en lo que fue parte de mi doctorado, y esto fue hecho en colaboración con un grupo que en ese momento estaba en el Max Planck en Colonia, lo que les quiero mostrar ahora más relacionado a la parte de ejecución de la muerte. Y para esto lo que utilizamos es un sistema que se conoce como Tomato Dying Seedlings, que corresponde a dos líneas parentales que se cruzan, y una de las líneas parentales expresa, o sea, estos son dos plantas de tomate básicamente, una de las líneas parentales expresa un inmunoreceptor de tomate,
y la otra línea parental expresa una molécula proveniente del hongo de Cladosporium fulvum, que cuando es reconocido por el receptor en esta planta, desencadena muerte. Entonces, cuando nosotros cruzamos estas dos líneas, la progenie, la F1, básicamente activa de manera constante muerte porque esto está bajo el control del 35S. Lo cual es un sistema muy bueno en el sentido de que nos permite activar la muerte celular de una manera muy sincronizada. El problema obviamente es que se mueren, con lo cual para poder crecerlas lo que hacemos es germinarlas a 25 grados y después pasarlas una vez que las plántulas, sí, las semillas germinan, pasarlas inmediatamente a alta temperatura y alta humedad. Y en estas condiciones las plantas no se mueren, logran sacar hasta hojas primarias y más o menos después de 3 semanas empezamos lo que sería el experimento, que primero consiste en bajar la temperatura de 33 a 20 grados y las plantas permanecen vivas más o menos por 3 días, y después bajar la humedad de 100% humedad a 70% humedad relativa, que era básicamente yo abría la tapa de la caja donde estaban las plántulas. Y en ese caso las plántulas mueren en exactamente 90 minutos. Y eso lo pueden ver acá, donde tienen, estas son fotos de las plántulas a los diferentes tiempos de las líneas parentales y de las seedlings que están muriendo, y lo que yo he hecho es tomar una impronta del tejido y lo que está en rojo es tejido que está muriendo. Y realmente es en 90 minutos. Es increíble, y sobre todo me acuerdo de abrir la cámara de cultivo y sentir ese olor a homogenato de tomate que claramente nos estaba indicando que tenía que haber activación de muchas enzimas hidrolíticas que de alguna manera están involucradas en ese proceso de muerte. Y entonces lo que queremos centralmente entender es cuáles son esas actividades hidrolíticas que se activan y que de alguna manera probablemente ejecuten ese proceso de muerte. Y para esto usamos una técnica que se conoce como Activity-Based Protein Profiling o ABPP, ABPP. Y yo fui al laboratorio de Colonia porque era específico en hacer este tipo de técnicas, que consiste en incubar el proteoma, que va a tener distinto tipo de proteínas, con una sonda. Y esta sonda lo que tiene es un inhibidor que es específico contra una proteína determinada y está marcada. Puede estar marcada fluorescente o biotina, eso depende. Entonces, cuando uno incuba el proteoma con la sonda, lo que ocurre es que la sonda ingresa al sitio activo de la enzima de manera específica, porque es un inhibidor en realidad, y se forma un enlace covalente. Y ese enlace covalente hace que la proteína quede marcada. Entonces después se puede hacer un gel de proteína normal y escanearlo por fluorescencia, y de esa manera ver las bandas que corresponden a la proteína. Pero si la sonda estaba marcada con biotina, lo que también se puede hacer es un pull down y después espectrometría de masa para poder identificar esas proteínas. Entonces nosotros usamos esta técnica y utilizamos diferentes sondas que nos van a permitir monitorear la actividad de diferentes enzimas, algunas de ellas que a priori suponemos o hipotetizamos pueden estar involucradas y otras de las que no conocíamos nada. De las que suponíamos que podían estar involucradas en este proceso de muerte, un candidato evidente es el proteasoma, porque era una hipótesis era que había que ver proteasas. Entonces, un candidato evidente era el proteasoma, que es una maquinaria proteolítica masiva en plantas, y otro candidato son estas vacuolar processing enzymes, que son cysteine proteasas, y que algunas tienen actividad tipo caspasa. Las caspasas son proteasas animales, que se sabe muy bien están involucradas justamente en la ejecución de muerte. Las plantas no tienen caspasas per se, pero tienen estas otras proteasas que pueden tener actividad tipo caspasa. Entonces, este era un candidato sospechoso, digamos. Entonces, lo que ven acá es el gel de fluorescencia, y estas bandas corresponden a proteínas en las cuales ingresó la sonda y se formó el enlace covalente, y por eso son fluorescentes las bandas ahora. Y lo que vemos es que si bien hay actividad tanto del proteasoma como de estas vacuolar processing enzymes, tanto de la inmadura como de la madura, no vemos cambios en la actividad. Lo cual nos sugiere que es factible que no sean, digamos, bueno, no tenemos evidencia genética, pero al menos no vemos ningún tipo de cambio. Y después utilizamos otra sonda, que en este caso demuestra la actividad de estas cysteine proteasas también, que se llaman papain-like cysteine proteases o PLCPs. Y en este caso sí, por ejemplo, vemos que en el caso de las plántulas que están muriendo, ya al momento en el que les bajamos la humedad al 70%, se observa un incremento en la actividad de estas enzimas, que era algo que esperábamos porque está reportado para este sistema, lo cual nos da un poco la validación del sistema.
Después usamos otra sonda que nos permitió determinar la actividad de mayor variedad de enzimas, que en este caso es una sonda que va a detectar serin hidrolasas, es decir, enzimas que tengan una serina en su sitio activo, y va a detectar la actividad tanto de proteasas como de lipasas, por ejemplo. Y en este caso no se sabía realmente, no sabíamos qué esperar. Y lo que vemos, y además en este caso, perdón, lo que tiene es fluido apoplástico, es decir, extrajimos el fluido de estas células que se están, de estas seedlings que se están muriendo, y estamos mirando únicamente proteínas que son extracelulares. Y lo que vemos en este caso es que, por ejemplo, para el caso de las subtilasas, que son serinproteasas que están bastante conocidas como inmunoserinproteasas, por decirlo así, se incrementa la actividad durante muerte. Para el caso de estas enzimas vemos que la actividad parece disminuir y detectamos un montón de bandas que corresponden a lipasas que no se detectan o se detectan en muy bajo nivel en las líneas parentales. El sistema es realmente alucinante, pero obviamente que no deja de ser un sistema artificial. Entonces, para poder evaluar hasta qué punto lo que estamos viendo en este sistema realmente refleja la situación real, digamos, lo que hicimos fue compararlo con tomates infectados con el hongo. Entonces, en este caso lo que ven son dos líneas de tomate, una que es susceptible y que no es capaz de percibir al hongo y por ende o sea, activa una respuesta de defensa que es lenta, y la línea que es resistente, que activa una respuesta de defensa que es mucho más rápida. Infectamos las dos líneas, extrajimos fluido apoplástico a diferentes tiempos y después utilizamos la misma sonda para ver las mismas actividades. Y lo que vemos es que, al igual de lo que vemos en el caso de las dying seedlings, se produce un incremento en la actividad de estas serinproteasas, lo cual nos avala los resultados de la otra figura. Y en el caso, por ejemplo, de esta banda, que corresponde a otro tipo de serinproteasa que se llaman carboxipeptidasas, vemos que en este caso, por ejemplo, la actividad no disminuye, es decir, hay algún tipo de disparidad entre lo que ocurre en la situación biológica más real y el sistema nuestro. Y también detectamos el incremento en la actividad de estas lipasas, lo cual obviamente es súper interesante porque vemos estos cambios en las actividades, pero una cosa que nos llamó la atención es que el cambio en las actividades que detectamos no es progresivo. Nosotros esperábamos encontrar que a 30, a 60 y a 90 hay cambios. Y lo que en realidad vemos es que el cambio más grande, y creo que esto se ve muy claro acá, se ve entre el primer T0, que es cuando bajamos la temperatura, y el segundo T0, que es cuando bajamos la humedad. De acá para adelante, el perfil hidrolítico es el mismo, a pesar de que se empieza a notar la muerte. Entonces, el siguiente paso fue tomar muestras entre estos dos tiempos para determinar cuándo es que se produce ese cambio en el perfil hidrolítico de estas enzimas. Y lo que vemos es que ya a las 24 horas, que es el primer tiempo que tomamos, a las 24 horas después de bajar la temperatura, empezamos a detectar este cambio, les estoy mostrando acá las serinhidrolasas de vuelta, en el perfil de las actividades. Y si queremos correlacionar esto con muerte, lo que ven en este caso es, digamos, son las cotiledones y las hojas primarias que fueron teñidas con Trypan Blue, que básicamente lo que hace es ingresar a las células si la célula está muerta, es decir, que donde vean azul es muerte. Lo que vemos es que la muerte masiva realmente se da al momento de bajar la humedad, y que antes vemos un poco estos focos iniciales de muerte que serían por ahí coincidentes con los cambios, los cambios originales que vemos en la actividad. Entonces, un poco lo que estamos viendo es que mayoritariamente estos cambios en las actividades de las enzimas preceden la activación masiva de la muerte, pero la verdad es que no sabemos mucho qué está ocurriendo acá, y es de hecho algo que a mí ahora me gustaría poder un poco rescatar y volver a mirar. Pero entonces, un poco para empezar a cerrar y a construir una historia, lo que les he mostrado, aunque acá tengo una bacteria, pero el principio es el mismo, es que los patógenos producen moléculas, estas moléculas son percibidas por el receptor, y el receptor activa un proceso de muerte. Y esos procesos de muerte pueden estar correlacionados con cambios en las actividades hidrolíticas. ¿Hasta qué punto estas actividades hidrolíticas realmente ejecutan la muerte? No lo sabemos. Y es un problema que creo que es muy común en esto de hasta qué punto esto es causa o consecuencia de la muerte. Pero bueno, a mí el tema me resultó súper interesante, el uso de la técnica y el laboratorio, realmente me gustó mucho el laboratorio de Renier, así que cuando terminé el doctorado, me fui a hacer un postdoc con él, y en ese momento él se había mudado de Colonia a la Universidad de Oxford, así que acá está, este es el jefe de grupo,
y fueron realmente 3 años súper interesantes, no solamente desde el punto de vista académico, sino también un poco aprender cómo llevar un grupo de este tamaño, que para mí era algo totalmente, yo nunca había estado en un grupo tan grande. Y entonces, en este caso, lo que me voy a enfocar más es de vuelta en la pregunta de estas hidrolasas o estas enzimas, cómo contribuyen a la respuesta inmune, pero sobre todo cómo también son, cómo funcionan como target por parte de los patógenos para inhibirlas, justamente porque como contribuyen a la respuesta inmune, la respuesta de esto, de los patógenos, es tratar de inhibirlas. Y de hecho se conocen varios casos de esto, de enzimas que en diferentes sistemas, como por ejemplo en tomate o en Arabidopsis, que son secretadas hacia el apoplasto durante la infección, porque tienen una función positiva en la respuesta de defensa, y que al mismo tiempo estas enzimas después, diferentes patógenos evolutivamente obtienen inhibidores que son capaces de inhibir a la proteasa y de esa manera, en este caso la proteasa, por ejemplo, y de esa manera contrarrestar la respuesta de defensa de la planta. El tema es que el apoplasto de las plantas, sobre todo de muchas solanáceas, tiene un gran número de enzimas de tipo hidrolíticas, con lo cual lo que nosotros quisimos con este proyecto es, número uno, identificar más de esas enzimas hidrolíticas, porque son fuentes importantes de, bueno, primero de interés y también de eventualmente de modificación para generar plantas más resistentes, y también identificar patógenos que ya les digo, que las usen como target, que las tengan como target y que las inhiban, y que esos mecanismos de inhibición nos permitan identificar nuevos mecanismos de resistencia y de susceptibilidad en plantas. Para esto tuve que cambiar de sistema de tomate a Nicotiana bentamiana, principalmente porque el tomate, el rendimiento de extracción de fluido apoplástico es muy bajo para poder hacer los experimentos que queríamos hacer. Entonces, en este caso utilizamos Nicotiana bentamiana, que es una pariente del tabaco, y que tiene la característica de que puede ser infectada por diferentes variantes de Pseudomonas syringae, lo cual nos permite jugar con inmunidad, o sea, con susceptibilidad y resistencia. Puede ser, digamos, manipulada genéticamente y además, como ya les decía, la cantidad de proteoma apoplástico que se obtiene con este sistema es mucho mayor. Y entonces, digamos, el experimento consiste en lo siguiente. Lo que hice fue infectar las plantas, ya sea con agua, como mock, o con la bacteria. Y en este caso la bacteria tiene una mutación que hace que no sea más percibida por la planta. Lo que me interesa que les quede con esto es que en este caso lo que estamos viendo en realidad es susceptibilidad. No es una situación donde la planta no se da cuenta de que está siendo infectada, solamente se da cuenta a tiempos tardíos, ¿no? Con lo cual es una situación en la que es mucho más factible que la bacteria tenga la capacidad justamente de suprimir actividades hidrolíticas, que es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, después de la infección, extraje el fluido apoplástico a los 2 días y después ese fluido apoplástico fue marcado con las sondas. Y en este caso usamos un cóctel de sondas, porque justamente lo que queremos hacer es tener un panorama amplio de lo que está ocurriendo. Queremos poder tener un monitoreo lo más amplio posible. Entonces, si utilizamos una única sonda, yo les mostré en la parte anterior que podemos ver como mucho, no sé, 20 enzimas. Y siempre del mismo tipo, o son cisteínproteasas o son serinhidrolasas. Lo que queremos es tener una visión lo más amplia posible. Entonces mezclamos 3 sondas diferentes, una que nos va a detectar serinhidrolasas, que ya la vieron, una que nos va a detectar la actividad de glicosil hidrolasas, que son enzimas que degradan enlaces glicosídicos, y la otra que es las 2 de cisteínproteasas que también ya vieron. Y estas sondas, en este caso, están marcadas con biotina, lo cual nos va a permitir hacer una inmunoprecipitación y hacer espectrometría de masa para poder identificar realmente cuáles son las enzimas que estamos viendo. Entonces, el experimento fue hecho en 2 años diferentes y cada año tuvo 4 réplicas biológicas para cada tratamiento y cada réplica biológica muchas plantas. Y esto es necesario, primero porque es espectrometría de masa, con lo cual la variabilidad es muy alta, y segundo porque el apoplasto es realmente un ambiente muy dinámico. Yo ya un poco lo vimos ya con la parte anterior de la charla. Con lo cual, sí, yo les voy a mostrar la data principalmente de una de las réplicas, pero hay una réplica más, digamos. Entonces detectamos originariamente 384 proteínas y haciendo diferentes filtrados terminamos con 155 hidrolasas. Es decir, en una reacción
la técnica nos permite monitorear la actividad de 155 enzimas, y de estas 155 enzimas, 98 son serinhidrolasas, 46 son glicosilhidrolasas y 11 son cisteinproteasas. Y de estas 155, 82 de estas enzimas incrementan su actividad durante el momento durante la infección, 50 la bajan y solamente 23 no se mantienen más o menos igual. Lo cual de vuelta nos demuestra el grado sí, el dinamismo que tiene esta parte de la hoja o este sector de la hoja, el extracelular. Entonces, acá este es un poco el heatmap que les muestra básicamente la data, donde tienen las 4 réplicas, cada línea es una proteína. Los colores acá indican si la enzima es cisteinproteasa, serinhidrolasa o glicosilhidrolasa, y aquellas enzimas que están detectadas en ambas réplicas tienen un circulito acá. Y lo que más me interesa rescatar de esto es, por un lado, o sea, hay 2 clústeres principales, ¿no? El primero, que es el de las enzimas cuya actividad disminuye durante la infección, que es lo que vemos acá, de rojo a verde, y principalmente son glicosilhidrolasas, lo cual por ahí nos dice que este tipo de enzimas pueden ser, por ejemplo, target de patógenos para inhibirlas, esa puede ser una hipótesis. Y el siguiente clúster, que es mucho más grande, que corresponde a enzimas cuya actividad se incrementa durante la infección, y que en este caso podríamos pensar que son enzimas que tienen una función positiva, por ejemplo, ¿no? Y que por algún motivo el patógeno no ha evolucionado para tenerlas como target. Y después lo que podemos también ver es el grado deepness, profundidad de la data, perdón. Porque claro, estas distintas sondas detectan, permiten monitorear la actividad de diferentes tipos de enzimas, ¿no? Por ejemplo, entonces, en el caso de las serinhidrolasas, lo que vemos es que todas estas enzimas son serinhidrolasas. Entonces, por ejemplo, tenemos 21 de estas enzimas son subtilasas, que corresponden a estos colorcitos acá, y además también otro tipo de actividad que detectamos es lipasas, como ya les había dicho. Y este gráfico lo que les muestra es la distribución. Cada punto es una proteína. En el eje de la cis tienen la abundancia de la proteína, cuán abundante es, y después proteínas que están en este cuadrante del gráfico son actividades que están reducidas durante la infección, y en este cuadrante son aquellas actividades que están incrementadas. Y como ya les decía antes, en general lo que se ve es muchos puntos rojos, digamos, en este lado, porque este tipo de actividades de serinhidrolasa se ven incrementadas. Vemos lo opuesto para el caso de las actividades glicosídicas, donde principalmente parecen acumularse en la zona de actividades reducidas, y de vuelta detectamos dentro de lo que son glicosilhidrolasas diferentes tipos de glicosilhidrolasas. Y para el caso de las cisteinproteasas tenemos 2 sondas, una que va a detectar las que son las PLCPs, las papain-like cysteine proteases, y otra sonda que son estas enzimas más vacuolares, de las cuales detectamos una sola. Entonces, yo lo que les dije, que el objetivo de esta línea, por decirlo de una manera, es identificar enzimas que son suprimidas durante la infección, con la hipótesis de que estas enzimas que están suprimidas probablemente sean suprimidas por parte del patógeno para ganar en la batalla planta-patógeno. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar aquellas enzimas cuya actividad esté suprimida de manera consistente. Y para esto, entonces, ahora les muestro la data de los 2 experimentos, donde de vuelta cada bolita es una proteína diferente. En este caso solamente están representadas aquellas proteínas que se detectan en ambos años y con la misma tendencia. Y lo que hicimos fue seleccionar 5 o 6 de estas enzimas que están suprimidas en ambos experimentos, en ambos años, de manera consistente y en un grado similar. Porque, ya les digo, con la idea de que alguna de estas enzimas estas supresiones puedan ser como consecuencia de la inhibición de la enzima. Pero en realidad, a este punto puede haber básicamente 2 motivos por los cuales la actividad de estas enzimas se reduce durante la infección. Una, porque directamente la enzima no está secretada, o sea, o que no se secrete, o que se degrade, o que la degrade el patógeno. Y la otra alternativa sí es que la proteína esté presente en el apoplasto, pero esté inhibida. Entonces, para poder distinguir entre esas 2 posibilidades, lo que hicimos fue mirar la acumulación de estas 5 proteínas que nos interesan en el apoplasto, tanto en condiciones de MOC como en condiciones de infección. Entonces, lo que ven acá, esto es una medida de abundancia de la proteína.
en las diferentes condiciones. Estas son las 5 proteínas con las que decidimos continuar. Y lo que vemos es que para esta en particular, que es una quitinasa, es una glicosilhidrolasa, detectamos que los niveles de proteína no cambian ante la condición de infección. La cantidad de proteína en el apoplasto, en una planta infectada con agua o infectada con bacteria, es la misma. Y sin embargo, la actividad de la enzima está suprimida. Para el resto también está suprimida la actividad, pero en este caso sí detectamos que ante condiciones de infección se reduce un poco la acumulación de la proteína. De todas maneras, están presentes todavía y en muchos de los casos no se detecta actividad o se detecta muy poca actividad, lo cual nos sugiere que incluso en estos casos la disminución en el contenido proteico probablemente no sea suficiente para explicar la inhibición. Pero entonces, la hipótesis es, ok, tenemos estas enzimas, por ejemplo, PR3, PR3, tenemos esta enzima que está presente, pero está inhibida. Entonces, la hipótesis es que esta proteína tiene un rol positivo, es decir, contribuye a esta respuesta de defensa. Y que probablemente está siendo inhibida porque el patógeno, por ejemplo, genera un inhibidor que suprime la actividad. Entonces, para poder testear si efectivamente estas enzimas están involucradas de manera positiva en la respuesta, si contribuyen en la respuesta inmune de la planta, lo que hicimos fue este ensayo donde expresamos a las 5 proteínas de manera individual en bentamiana, o utilizamos el P19, el supresor de silencing viral, como control negativo. Expresamos a las 5 proteínas en bentamiana, y un día después, sobre la misma hoja, infectamos con Pseudomonas syringae. Y 2 días después de la infección con Pseudomonas syringae, extraemos parte del tejido que se lo macera, eso se plaquea y después simplemente es contar las colonias para determinar cuántas bacterias había dentro de ese tejido. Y lo que tienen que comparar es estas 2 proteínas, este es su correspondiente control, porque es un experimento muy grande para hacerlo con un solo control, entonces se hacen batches, y estas 3 con este que es su correspondiente control del control negativo. Y básicamente lo que vemos es que efectivamente la sobreexpresión de la quitinasa PR3 y de esta carboxipeptidasa, que se conoce como, bueno, SCPL48, que no se sabe nada, la sobreexpresión de estas 2 enzimas lleva a un recuento menor de la bacteria, lo cual quiere decir que la respuesta inmune de la planta de alguna manera está incrementada en este caso. No sabemos cómo. En este momento, Alice, que es la estudiante doctoral que está en Oxford ahora, está continuando esta línea, pero lo que creemos, o la hipótesis que tenemos en este momento, es que de alguna manera contribuye a la respuesta de defensa, ambas proteínas, y que sobre todo en el caso de PR3 probablemente esté siendo inhibida por alguna molécula que secreta, en este caso Pseudomonas syringae. Pero estos todavía son cosas que continúan. Entonces, si vuelvo a la figura original, a los ejemplos que yo ya les di, podemos sumar potencialmente otras 2 enzimas apoplásticas que contribuyen a la respuesta inmune y que, como les decía, probablemente están siendo inhibidas o suprimidas su actividad por parte de inhibidores que son derivados del patógeno. Entonces, si vuelvo un poco al resto de la historia, digamos, iniciamos con un proceso de reconocimiento del patógeno que lleva a la activación de la muerte celular. Esa muerte celular, en lo que es el proceso de ejecución, lleva a la producción a una reprogramación hidrolítica, y en algunos casos esas enzimas pueden ser inhibidas también. Y la siguiente pregunta, y acá ya me muevo más en terreno desconocido, es ¿qué ocurre con la coordinación de este proceso largo a nivel multicelular, ¿no? Es decir, ok, esta célula está muriendo, está liberando cosas probablemente al apoplasto. ¿Qué ocurre con las células vecinas? ¿Están sensando lo que se está liberando? ¿Responden? ¿Se mueren? Realmente a ese nivel es muy poca la información que tenemos. Entonces, acá es donde quiero hacer un poco la conexión con la anterior, porque yo al principio de la charla les comenté de la existencia de una molécula en plantas y también en animales que tiene esta función, al menos en animales, de mediar este proceso de comunicación a nivel multicelular. Entonces, un poco la dirección en la que yo quiero moverme en este momento, o a partir de ahora, es estudiar cómo esta molécula, básicamente la ATP extracelular, puede mediar ese proceso de coordinar la respuesta a diferentes niveles. Entonces, la hipótesis a testear, si quieren, sería que esto
Si empezamos cronológicamente, por decirlo de una manera, esto inicia con una célula iniciadora que percibe el patógeno y activa muerte. Esta muerte libera ATP extracelular o ATP en el extracelular, en el apoplasto, por mecanismos que no se conocen. Y este ATP extracelular es después sensado por las células vecinas, y en esas células vecinas induce también un tipo de muerte. Eso es sí, la dirección que quisiera entrar a continuación, digamos. Entonces, una de las primeras intenciones, una de las primeras cosas que quisimos hacer con Ana, que es una postdoc en el laboratorio que se embarcó un poco en esto, es medir básicamente cuál es el efecto de tratar a Arabidopsis thaliana con ATP. Y queríamos hacer muertes de células, muertes de las seedlings, pero tuvimos un poco este resultado y quedamos ahí confusas. Y por eso mismo lo estoy presentando, porque no lo entendemos todavía, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, y un poco con la espera de poder generar un poco de discusión. Pero básicamente esto consiste en seedlings Columbia, que son germinadas en placa, y a los 10 días de germinadas se transfieren a pequeños pocillos con diferentes tratamientos. En este caso el control, que es simplemente un buffer con un pH, el mismo pH que tiene una solución de ATP. Y lo que hacemos es, si las transferimos a una concentración de 0,1 milimolar ATP normal, lo que vemos es que esta foto está sacada a los 3 días, pero esto ya se detecta a las 24 horas, las seedlings se vuelven blancas, bleaching. Y lo que es por ahí más interesante es que si hacemos un time course, ¿no?, con diferentes tiempos, y en este caso lo que hago es, pongo las seedlings a media hora ATP 1 milimolar, se quedan media hora y después directamente retirar ese ATP y lavarlas con agua. Si están expuestas al tratamiento por solamente media hora, y de vuelta a las 24 horas las células empiezan a mostrar este comportamiento de que se vuelven blancas, ¿no? Obviamente que no tan fuerte, pero si las tenemos una hora es mucho más fuerte, y ya directamente a las 24 horas están completamente blancas. Y lo que también vemos es un fenotipo bastante similar si las incubamos con esta variante de ATP, que es una variante que no se puede hidrolizar, porque obviamente que cualquier resultado que uno tenga con ATP, la pregunta es si lo que estás mirando es realmente como consecuencia de la molécula actuando como molécula señal o actuando como molécula de energía. Entonces, al tener el gamma ATP que no puede ser hidrolizado, un poco de esa manera uno evita, por decirlo de una manera, el rol del ATP como molécula energética. Y vemos algo parecido, pero lo vemos más lento. Entonces, yo no sé si es que se está hidrolizando hasta cierto punto o qué. Yo no entiendo, no sé qué está pasando acá. Tampoco hemos llegado al punto de mirar si realmente están muertas o no. Hemos asumido que es un poco el caso, pero lo que queremos hacer al siguiente paso es mirarlo esto. Entonces lo tiro por si alguna tiene alguna idea. No sé si es realmente sensado, si es que se está cerrando la maquinaria fotosintética, que a mí me parecería muy raro con solamente media hora, o si es que está sensando moléculas de degradación del ATP, no lo sé, realmente lo desconozco completamente. Y las preguntas un poco más a largo plazo que me gustaría poder responder es, por ejemplo, si hay diferentes tipos de muerte, ¿no? Porque en esta primera célula, que yo la llamé iniciadora, esta sería una muerte que está asociada a la percepción de un patógeno, mientras que en estos siguientes casos, asumiendo que esta hipótesis es correcta, sería una muerte asociada a la percepción de una molécula endógena. Entonces sería interesante determinar si estos tipos de muerte son mecanísticamente diferentes, evolutivamente diferentes, etc. Y por último, también estudiar, de vuelta a largo plazo, el proceso de control, ¿no? Y vuelvo a esta figura original con la cual empecé la presentación, donde yo les decía que estas partes amarillas corresponden a células que iniciaron el proceso de muerte al reconocer el virus, pero ese proceso no se expande completamente, ¿no? O al menos no inmediatamente. Entonces, ¿cómo se contiene? Si estas células se comunican y se amplifica la señal de muerte, de alguna manera tiene que contenerse, porque si no, eso es una enfermedad autoinmune en plantas, y tienen que existir, de hecho existen mecanismos que lo controlan. Y bueno, ya para terminar, como les adelantó Gabriela, efectivamente a partir del 1 de marzo me voy a incorporar a la Universidad Tecnológica y de Ciencias Naturales Noruega, que está acá en Trondheim, cerca del Círculo Polar Ártico.
y con el objetivo de establecer un grupo nuevo que intente responder estas preguntas. Esta es una foto del edificio de la universidad y distintas partes de la ciudad. Y voy a estar buscando un estudiante doctoral que empezará en algún momento el año que viene, así que si alguna o alguno está interesado, o si saben de alguien que les interese el tema y les interese la idea de irse a Noruega, pónganse en contacto conmigo, por favor. Y lo mismo desde el punto de vista colaborativo, encantada de poder trabajar con ustedes y poder encontrar proyectos en colaboración bilaterales. Y ya con esto termino. Quería agradecer a muchas personas en la Argentina, sobre todo Flora, Ana y Claudia, que fueron las que me dieron las primeras armas y un poco me contagiaron, sí, la pasión tanto por esto del ATP como por la parte de planta patógeno. En el Inbiotec, a Vicky y a la doctora Graciela Salerno, que no mencioné nada de esto, pero un poco la idea también es, o sea, Vicky trabaja ya hace tiempo estudiando cómo se produce la muerte celular en cianobacterias, de hecho, entonces la idea es sumarme, colaborar con ella y poder también contribuir un poco en ese aspecto. En Holanda, a Mathieu, a Vladimir y a Marcel Prins, que en ese momento estaba en las empresas que también pagaron parte de mi doctorado, y a todo el laboratorio de fitopatología. Y por último, en el Reino Unido, a Renier, al grupo, y después a la gente en Warwick, que bueno, aunque no comente nada de lo que estoy haciendo ahora. Y a ustedes, y bueno, si tienen preguntas, encantada de poder contestarlas. Gracias. Gracias, Daniela. ¿Podemos empezar con las preguntas? ¿Alguien tiene preguntas para...? Ay, sí, yo, por ejemplo. Dale, Dana. Primera enganché. Bueno, Daniela, excelente tu presentación, súper interesante. Gracias. Tendría muchas cosas para charlar y para preguntarte. Sí, nos conocemos. Bueno, por Sí, mail. Sí. 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 Bueno, no por nada, sino porque hay algunos temas justamente, ¿no? Me acuerdo ahora, sí. Pero me voy a enfocar en esto último que mostraste, súper interesante, el efecto de la adición de ATP. Y me preguntaba si habrías probado midiendo fósforo, por ejemplo, para saber si ese ATP que vos estás agregando ahora, que en teoría sería solo para signaling, porque no se degrada, si hay realmente una degradación. Esa sería una manera de verlo. Hay algunas técnicas, bueno, seguramente conoces o hay forma de buscar. Yo he usado alguna que es la de Malaquita Green para medir justamente hidrólisis de ATP. Lo que se mide es el fósforo. Esa sería, creo, una forma de al menos, sí, empezar a ver si realmente está actuando como señal o no. Sí. Y te quería consultar, este experimento lo estás haciendo con si bien son tiempos muy cortos, esas seedling están creciendo a qué irradiancia. Ok. De la primera pregunta, no he hecho nada, no hemos hecho nada que nos permita saber si hay degradación del ATP, ¿no? Y es algo que un poco he sospechado, sobre todo porque cuando vemos el fenotipo en el gamma, que tenemos este fenotipo de bleaching, que también es un poco diferente, no es exactamente igual, pero es lento. Entonces a mí eso nos hizo pensar que tal vez está habiendo hasta cierto grado un poco de degradación y que por eso, y eso es lo mismo que estamos viendo acá. Esa es una alternativa. Mi otra alternativa era repetir el experimento, pero con AMP y ADP y fósforo, tal vez, también, o sea, los productos de degradación, básicamente. Porque en la literatura se sabe o se ha sugerido en realidad que las plantas no solamente perciben ATP, sino también otros de las purinas, ¿no? Sí, eso. Son preguntas a responder. Y con respecto a la irradiación, no lo sé, lo voy a tener que mirar honestamente porque no lo recuerdo. ¿Es claro, el mismo? Por ahí ver ese tema de la irradiancia explica, bueno, un poco cómo están las plantas, ¿no? En cuanto a su nivel de su carga energética. Sí. Y después lo que veo, no sé, me quedaría un montón charlando. En la foto, por ejemplo, la de 0,1 milimolar de ATP,
¿Puede ser que lo que se esté bleachando primero sean las partes más viejas, las hojitas más viejas? Yo creo que lo que hace bleaching primero son las que están más sumergidas, pero esa es la sensación nuestra, que realmente las que están en contacto directo con la solución, mientras que por ahí el resto están todavía un poco flotando. No me da la sensación de que sea un problema más de senescencia, por decirlo de una manera. Pero no lo sé, esto estamos seguros de que ocurre, pero no lo he mirado a ese nivel tampoco, la verdad. Sí, sería interesante ver si ocurre lo mismo en oscuridad, por ejemplo. Sí, eso lo pensé, sí. Sí. Sí, bueno. Le voy a dejar el turno a los demás. En todo caso, después podríamos charlar por correo electrónico, lo que fuere. Muy interesante. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Dana, la dirección de mail de Daniela está en la página, en el blog, donde le hicimos el perfil, así que le podés encontrar ahí. Genial. Nicolás Echini tiene varias preguntas. Nicolás, ¿querés abrir el micrófono? Dale. Bueno, Daniela. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te quería preguntar, porque no tengo idea. ¿Está DORN 1, el receptor de Arabioxia? ¿Está el homólogo en 20? No se conoce todavía. El tema con el receptor es estas lectin receptor-like kinases, y justamente la familia 1 existe únicamente en brásicas, no está ni en tomates, o sea, no está, por ejemplo, en solanáceas. Entonces, uno de los objetivos del proyecto, de hecho, es identificarlo en solanáceas, en bentamiana y en tomate. ¿Y en Arabidopsis, cuando le pones ATP, induce muerte? En este caso, o en el receptor, en el mutante del receptor. Si a Arabidopsis le pones ATP, ¿se induce muerte? Porque no me suena. Eso fue lo que queríamos probar con este experimento, haciendo experimentos de electrolyte leakage, básicamente, o sea, flotarlas ahí, medirle conductancia a la solución. El problema es que, claro, al agregarle el ATP teníamos conductancia alta, entonces empezamos a jugar, y Ana, que es la que estaba haciendo los experimentos, se encontró con esto del bleaching y quedamos ahí. Entonces es algo que tenemos que retomar. No está reportado, que yo sepa, que si vos, o que incluso si lo inyectás, por ejemplo, que genere muerte. O sea que esas son todas preguntas que tenemos que contestar todavía. Ah, sí, bueno, eso también te quería preguntar, si en vez de sumergirlo y filtrabas, ¿qué pasa? Porque por ahí tenés combinación de los... Con Arabidopsis no lo hicimos. Lo hicimos en su momento con bentamiana y no da nada. El tema también es que el apoplasto está plagado de unas enzimas que se llaman apirasas, que básicamente lo que hacen es degradar el ATP. Y el gamma ATP que se podría utilizar es súper caro. Entonces, como que sí, no hemos llegado a ese nivel todavía. Pero sí, son justamente las preguntas que hay que responder, ¿no? O sea, todo bien, pero ¿realmente genera muerte o no? Sí, estoy de acuerdo. Muy bueno, gracias. Ana Laxal justo hacía un comentario ahí en el chat también, que estaría bueno probar en el mutante DORN, que es el receptor de ATP. ¿Tenés, Ana, alguna pregunta o era ese comentario? No, sí. Hola, Dani, buenísima. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, simplemente que para dilucidar a ver qué es lo que está pasando ahí con este bleaching, si usas el mutante del receptor, por ahí podés de alguna forma dilucidar y ver que si es el efecto del fosfato, o de la hidrólisis, o de la percepción. Sí, totalmente. Sí, me acaban de llegar las semillas, así que es el siguiente paso. Y quizás también otra forma de medirlo, ya que tenés experiencia y eso, con el Trip and Blue, a ver si te induce muerte. Sí, totalmente de acuerdo. Que capaz que querés ver lo que está pasando. Pero bueno, excelente. Te felicito, gracias. Majo, ¿querés hacer tu pregunta? Vale, bueno, muchas gracias, Daniela, por la charla, la verdad que es súper interesante. Yo tengo una pregunta mucho más global que viene un poco de mi desconocimiento, y es, ¿cuánto
A ver, mi pregunta es, ¿en todas las especies bacterianas juega el mismo rol la muerte celular programada? Porque yo tenía una idea que quizás la muerte celular programada la asociaba más con patógenos, por ejemplo, bacterias las que son categorizadas como virulentas, que eran reconocibles mediado por efectores, y que he leído en la bibliografía que por ahí bacterias categorizadas como virulentas, como la de Patobar tomato, no desencadenaban tanto muerte celular programada, pero nunca me quedó claro cuánto juega en todas las defensas de la planta. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende. La categorización de virulenta y avirulenta va a depender de si la bacteria lleva, o cualquier patógeno en realidad, lleva una proteína que se conoce como efector, que puede ser reconocida por la planta o no. Entonces, de hecho, por ahí a mí me refiero, incluso, por ejemplo, una misma bacteria en dos plantas diferentes puede ser en una virulenta y la otra avirulenta, dependiendo de si la planta tiene el receptor que lo reconoce o no, ¿no? Entonces, lo que yo creo que, el rol que pueda jugar la muerte como respuesta de defensa depende más del estilo de vida del patógeno. Los patógenos básicamente son, en general, ¿no? Biótrofos, que son aquellos que dependen de un tejido vivo, necrótrofos, como es botritis, por ejemplo, que depende, o que de hecho mata al tejido activamente, y esos que son hemibiótrofos, que están entre los dos puntos. Sí, perdón, a veces se me cruzan los cables. Entonces, en el caso de un patógeno biótrofo, obviamente que una respuesta exitosa es justamente la de matar al tejido propio, porque eso frena. De todas maneras, yo creo que también es importante ver que, o bueno, me parece a mí en realidad, que obviamente que la muerte es un proceso caro, ¿no? Y yo me imagino que debe ser un recurso, un recurso de un último recurso, ¿no? Es decir, entiendo que las células puedan tener otros recursos antes y llegado el momento, de alguna manera, activar un proceso de muerte. Y de hecho lo que vemos con estas dying seedlings es eso, ¿no? Que están como listas para morir, pero no mueren hasta que no les bajas la humedad, con lo cual hay como un freno porque claro, es un commitment de no retorno. Una vez que activas eso, listo. No sé si respondo a tu pregunta. No, sí, sumo un montón lo que decís. Entonces, ¿vos crees que incluso ante ataques de bacterias que quizás no son reconocibles porque esa planta no reconoce sus efectores, también es posible que se desencadene de alguna manera la muerte celular? A ver, desde un punto de vista netamente teórico de lo que se sabe cómo se desencadena la muerte, que es por la percepción de ciertas moléculas, me atrevería a decir que no. Pero desde un punto de vista biológico y evolutivo, también pensaría que llega un momento que tal vez la planta reconoce otras cosas que nosotros no sabemos y que igual muere. Claro. La verdad que no lo sé, no sé qué contestarte. Buenísimo, no, igual me sumo un montón lo que decís. Muchas gracias, Daniela. Graciela Salerno está levantando la mano, tiene una pregunta. Hola Daniela, ¿qué tal? Hola Graciela. Excelente, te felicito, me encanta la claridad, cómo lo expones todo, muy lindo. Y me quedé enganchada porque tenía muchas preguntas para lo de antes, pero no importa, ahora me metí con el ATP. Y me metí con el ATP porque para mí es algo como antiguo en mi memoria. Hay trabajos no me acuerdo nada, pero hay trabajos muy viejos de que se ponían plántulas con ATP de la época de Helt, como en fines de los 60, 70. No sé si han revisado esa literatura. Ellos querían ver directamente, porque usaban ATP radioactivo, ¿no? Y una de las cosas que me parece que no había incorporación, el ATP no llegaba al cloroplasto, lo estás poniendo de afuera, y mi pregunta era si no podía estar interfiriendo otras cosas, como hay muchas enzimas dependientes de ATP que tenés antes de llegar al cloroplasto, y en realidad estás haciendo un freno metabólico. Sí. Bueno, después, primero pensé balance ATP, ADP, qué sé yo, bueno, no llegás, porque no lo llegás a hacer. Con el ATP gamma te desbalancea todo. No sé, es como para sumergirse al ver en la literatura qué
no tenían ni idea que la ATP podía ser una molécula señal, pero investigaban sí a dónde iba el ATP exógeno. Eran muchos experimentos, hay mucho trabajo de aquella época. Okay. Sí, ponían plantitas a chupar. Bueno, no sé. Yo lo que sé, o sea, en realidad, lo que sé es que hay muchos, lo que he encontrado en realidad, es que hay bastantes... tengo tapado esto. Perdón. Hay bastantes herbicidas que aparentemente funcionan haciendo bleaching. Y lo que también, discutiendo con una compañera de trabajo que hizo su doctorado en lípidos, me dijo que una alternativa también era que estuviese messing up, como sí, afectando la comunicación retrógrada al núcleo cloroplasto a través de lípidos. Yo no tengo ni idea. Son cosas que nos tenemos que sentar a leer porque... Sí, por eso lo pongo un poco, porque para mí es importante poder discutir esto con diferentes personas que tengan diferentes ideas y poder encontrar la punta del hilo, básicamente la punta del ovillo y empezar a tirar. Tampoco sé si esto significa nada, tal vez al final no es nada y no nos lleva a ningún lado, ¿no? O sea, pero... Sí, no lo sé, me fijaré la bibliografía, pero estoy de acuerdo con que también pueden ser cuestiones del uso del ATP no como molécula energética, sino como molécula, como cofactor enzimático, ¿no? Como fosforilación o lo que fuere. Exacto. Sí. Sí. Tengo una pregunta, una pavadita es. Cuando haces la cruza de la HCR9 con la ABER4, ¿te semillan esas plantas? ¿Cómo haces? Porque las tenés ahí que son unas moribundas, pobrecitas. Sí. No, justamente la progenie, o sea, la F1 no pasa de las 3 semanas. O sea, lo que había que hacer era... Usar cada vez. Lo que hay que propagar son las parentales, eso se propagan las parentales, y entonces se cruza y esa cruza muere, básicamente. Eso era algo que yo no hacía, porque eso lo hacía todo Mathieu, el jefe de grupo, a él le encantaba hacer esas cosas, y él se encargaba de hacer todo eso, y a mí me daba las semillas y yo las sembraba. Pero y esto viene de hecho, sí, esto viene de la época creo que me imagino, del doctorado de él, y creo que hay una variante que se hizo en Norwich con otro par de receptor inmune y de efector de Cladosporium fulvum. Pero sí, la verdad que el sistema ese funciona súper bien. Bueno, gracias. Y unas felicitaciones a las chicas que organizaron esto, que tienen adelante este proyecto, que me parece fantástico. A todas. Gracias, Graciela. ¿Alguien más tiene una pregunta? Daniela, si querés ir fijándote en el chat, que hay un montón de mensajes de felicitaciones para vos. Mientras vemos si alguien más tiene alguna pregunta. 20 tiene... Si no, Daniela, si tenés algo más para comentar o para compartir, este es tu momento. No, simplemente lo que... bueno, ¡ay, Julieta! Perdón, estoy viendo gente que conozco. Qué emoción, la verdad. Salcedo. Bueno, nada, no, simplemente si se les ocurre algo, sí, feliz de poder discutirlo con ustedes, tanto de esto o en general de proyectos de colaboración. Yo no sé muy poco de cómo funciona, o digamos, de las alternativas que hay desde el punto de vista argentino. Intentaré buscarlas, o buscaré las alternativas desde el punto de vista noruego, por supuesto. Y nada, eso, simplemente muchas gracias y espero que estemos en contacto. Y que la próxima vez sea en persona. Y no. Estaría muy bueno. Bueno, le damos las gracias a Daniela. Gracias, Daniela, felicitaciones por la posición también en Noruega. En Argentina están los PICT raíces, que eso requiere de una persona, de un científico argentino que esté radicado afuera, para presentar ese subsidio. Es en conjunto, en colaboración. Supongo que comparado con los fondos que podés obtener en Noruega, no es tanto, pero es una buena forma de establecer una colaboración formal con Argentina. Bueno, gracias de nuevo, felicitaciones,
Y los esperamos el lunes que viene con el segundo seminario internacional del mes con Florencia Gianelli desde Alemania. Y les recuerdo que este es el último mes que tenemos de seminarios, cortamos en 3 semanas y ya nos organizamos para el año que viene. Si hay alguien que quiera ofrecerse a dar seminarios, ya tenemos una lista de potenciales oradoras para el año que viene, pero si hay alguien que quiera ofrecerse a dar seminario, están invitados, escríbanos. Pueden encontrar la dirección de mail de Daniela en el blog, en nuestra página, para contactarla. Y a las estudiantes de doctorado, por favor, si alguien quiere contar, no importa, algunos resultados o los proyectos de trabajo, son bienvenidas a escribirnos y contactarnos y ver si podemos acomodarlas en los primeros lunes del mes para dar seminarios. Así que muchas gracias, nos vemos el lunes que viene. Cuídense. Gracias. Gracias, Dani. Adiós. Estoy todavía. Uy, chao. Muchas gracias, Daniela. Para irme. Chao, gracias.